pues de alguna manera tú y yo vamos a hacer ese último viaje. Y dice así esta reflexión, dice, el último viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decidirlo y a veces no nos permite ni despedirnos y nos vamos sin un adiós, sin un abrazo, sin un te amo, sin un perdóname. Mientras vivimos, realizamos tantos viajes y hacemos tantos planes, pero nunca pensamos en ese que llega cuando menos lo esperamos y como un ladrón nos transporta a otro plano. Nunca pensamos que en cualquier instante podemos perder la vida y la desperdiciamos corriendo tras muchas cosas, acumulando bienes y apegándonos a todo, cuando sabemos que nada nos llevaremos. A veces salimos de casa dando un portazo sin pensar que ese sea nuestro último adiós y será el último recuerdo que dejaremos. Pero así es como vivimos. Ver morir a tanta gente a mi alrededor me ha hecho reflexionar sobre este tema. Y al observar mi vida puedo ver que mi juventud es solo un eco lejano, que mi vida se ha ido desgastando, postergando cosas que es necesario hacer, esperando el mejor momento. Pero ¿cuándo es el mejor momento? Me pregunto y descubro que este es el mejor momento, el único que existe y el único en que puedo ser y actuar. Y decido que a partir de hoy quiero vivir el presente y dejar de postergar las cosas, porque este momento es el único seguro que tengo y lo viviré día a día como si fuera el último. Entonces, ¿estaremos listos para tomar ese último viaje sin miedo y culpa en el momento que tenga que ser? ¿Estar listo en el momento que Dios nos llame para ese último viaje? Porque puede ser en cualquier momento. Como decía Amado Nervo, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. ¿Podemos decir esto cada uno de nosotros? ¿Podemos decir, vida, nada te debo, mi vida está en paz para hacer este último viaje? Porque es un hecho que a cada uno de nosotros en un momento de la vida nos va a llegar. Miren, les digo, en esta semana falleció mi tío y su esposa, mi tía, ¿verdad? Y nunca nadie lo pensó. En menos de 2 días fallecieron los dos. Entonces, esto nos hace reflexionar en que tú y yo vamos a hacer ese último viaje, cuando Dios nos llame. Y hay un hombre que entendía perfectamente esto, que él en algún momento de su existencia se iba a encontrar con Dios, con el Creador. Y para eso les voy a pedir que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 12. Vamos a ver Primera de Samuel y vamos a leer, está un poco largo el capítulo, voy a tratar de leerlo lo más rápido posible, pero que se pueda entender perfectamente. Entonces, este hombre Samuel entendía que él iba a hacer su último viaje, ¿verdad? De hecho, no sé en tu Biblia cómo dice el título, pero en la Nueva Traducción Viviente dice discurso de despedida de Samuel. Él juntó a todo el pueblo de Israel para darle un discurso y dice así, verso 1. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa que haya hecho.
No, le contestaron ellos, nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Si Él es nuestro refugio, sí, Él es nuestro refugio, respondieron. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor y nuevamente confesaron, hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y de Astoret. Pero te adoraremos a ti y solo a ti si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jefté y a Samuel para salvarlos y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se los concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestra falta hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando ustedes y su rey, serán destruidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre, por tu palabra, por tu amor. Señor, porque tú has sido bueno por nosotros y con nosotros, Señor. Hoy ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos que tu palabra realmente penetre en nuestro corazón y, Señor, traiga fruto a nuestras vidas, Señor, que cumpla el propósito para el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vemos aquí a un hombre que perfectamente dice ahí en los primeros versículos que era un hombre ya viejo y canoso y estaba cansado, y entonces él manda a traer al pueblo y le dice, yo ya estoy viejo y cansado, pero antes de realizar ese último viaje, quiero que me digan si le debo algo a alguien, ¿verdad? Y yo creo que esto tendría que ser el pensar de cada uno de nosotros, que en cualquier momento vamos a hacer ese último viaje, pero no es lo importante si lo hacemos, sino más bien lo importante es cómo lo vamos a hacer y en qué condición estaremos cuando hagamos ese último viaje. Y Samuel entendía perfectamente lo que él estaba a punto de que el Señor lo llamara. Dice, en su discurso de despedida, Samuel les pidió a los israelitas que señalaran cualquier equivocación que hubieran cometido durante su periodo como juez. Samuel entendía que era viejo y que estaba a punto de realizar su último viaje, pero quería estar preparado para ese proceso.
Él había corrido la larga carrera como juez de Israel y quería partir sin deberle nada ¿a quién? A nadie, ¿verdad? Por eso él juntó al pueblo y dijo, díganme en este momento si le debo algo a alguien y lo repararé en este momento. Quería terminar su carrera bien en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros queremos terminar bien nuestra carrera? Que hasta el final del tiempo el Señor nos diga que somos siervos fieles a Él y a su palabra, que estamos preparados para ese último viaje, porque es una verdad de nuestras vidas que cada uno de nosotros tendremos que hacer ese último viaje en algún momento de nuestras vidas. Y hay 3 áreas, ¿verdad?, en las que le podamos estar debiendo algo a alguien. Hoy vamos a ver, porque Samuel toca estas 3 áreas en las que podemos deberle algo a alguien. Y la primera área en la que tenemos que ponernos a cuentas antes de hacer este último viaje es primero en el área material. Vamos a ver el versículo 3 de ahí de Samuel 12. Samuel les dice, ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? Y él se está refiriendo al área material, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, verdad, estamos a cuentas? ¿Cuántos le debemos algo a alguien en el aspecto económico, en el aspecto material? En esta área, como hijos de Dios, tenemos que dar testimonio y no robarle nada ¿a quién? A nadie, y mucho menos estafar a otras personas. ¿Cuántos de nosotros a veces empeñamos nuestra palabra, pedimos prestado, verdad? Y le quedamos a deber algo a alguien y decimos, no, pues además, pues ya me perdonó, ¿verdad? Ya pasó. Dice, porque al hacerlo estamos siendo deudores de esa persona y es importante que nos pongamos a cuentas delante de Dios y de las personas a las que hemos robado o estafado, como decía Samuel, ¿verdad? Samuel se paró delante de ellos y les dijo, ¿le he robado algo a alguien? Díganmelo para que pueda enmendar mi culpa, para que pueda enmendar mi error, ¿verdad? Entonces, es momento de no tener deudas con nadie. Si pediste prestado, pagas. Tenemos que ser personas de integridad. Y esa es una área en la que nosotros debemos de estar a cuentas antes de emprender, ¿qué? El último viaje. En el área material tenemos que no deberle nada a nadie. Dice Proverbios 22:7, dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. En pocas palabras, si pides prestado, te haces sirviente de aquel que te está prestando. Y si no le pagas, te haces deudor y tienes una cuenta pendiente con esa persona. Entonces es importante que antes de emprender este último viaje, que podamos no deberle nada a nadie en el área material. Porque se supone o no se supone, somos hijos de Dios y tenemos que dar testimonio en esa área, ¿verdad? Que si alguien te prestó algo, que si alguna vez estafaste a alguien, porque pudo haber pasado, que te pongas a cuentas con esa persona, que le pidas perdón y que pagues lo que tengas que pagar. Es muy importante. Samuel sabía precisamente esto y dice, yo ya soy viejo, pero de una vez díganme si le he robado algo a alguien. Díganme, ¿verdad? Si he estafado a alguien y en este momento voy a resarcir esa deuda. Entonces yo creo que como hijos de Dios tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ponernos a pensar si le debemos algo a alguien en el aspecto material y pagar nuestras deudas y ponernos a cuenta. Porque eso es lo justo y eso es lo correcto. Eso es lo que el Señor manda para sus hijos. Porque dice, el que pide prestado, ¿verdad? Se hace sirviente del que le presta. Y a veces estamos siendo esclavos de aquellos a los que les debemos. Entonces hay que ponernos a cuentas con el Señor. Otra área en la que debemos de no deberle nada a nadie es el área emocional. El hacer daño emocional es cuando oprimimos a alguien, y esto no solo se refiere a una opresión física, sino a una opresión emocional.
Y Samuel dice ahí en el versículo 3, parte B, dice, alguna vez he estafado a alguno de ustedes, pero más adelante dice, alguna vez los he oprimido. O sea, Samuel era juez de Israel y nunca oprimió al pueblo. Dice, ¿alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Esto tiene que ver con el área emocional. Samuel, aunque tenía una posición de juez, nunca se aprovechó de esa posición, ¿verdad?, para oprimir a las personas. ¿Cuántos de nosotros a veces oprimimos a otras personas al hacerles daño con nuestras palabras o con nuestras actitudes? Esa es una forma de oprimir a alguien, ¿verdad? Cuando menospreciamos a alguien, cuando hablamos palabras que maldicen a otras personas, eso es oprimir. Dice Efesios 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. No ofendas a nadie. Aunque alguien te haga algo, nunca ofendas tú a esa persona. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Pero dice, no empleen ningún lenguaje que grosero ni ofensivo. Cuando tú eres grosero con alguien, cuando tú eres ofensivo con alguien, lo estás oprimiendo y en ese momento le debes algo a esa persona en el área emocional, porque la estás ofendiendo, porque la estás haciendo sentir mal. Entonces tenemos que ponernos a cuentas con esas personas. Y a veces pueden ser personas dentro de nuestra propia familia, puede ser nuestra esposa, pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestra familia. A veces, ¿cuántos en la familia no nos hablamos? A ver, díganme, porque estamos enojados, porque me ofendió. Y como hijos de Dios, dice la palabra de Dios que no tenemos que deberle ¿qué? Nada a nadie. Porque ¿cómo el Señor nos va a encontrar cuando hagamos ese último viaje? Por eso el título de esta predicación se llama El último viaje. Pero ¿cómo nos va a encontrar el Señor antes de hacerlo? Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es muy importante, dice, y todo lo que hagan, no solamente lo que hagan, sino también lo que digan, háganlo como representantes del Señor. Tú y yo somos representantes de Dios aquí en la tierra. El Señor podía mandar a sus ángeles y predicar su palabra, pero el Señor te escogió a ti y a mí para que prediquemos la palabra por medio de ¿qué? De nuestro ejemplo, por medio de lo que decimos y por la manera en cómo actuamos tú y yo. Cuando no estamos haciendo eso, le estamos queriendo a deber algo en el área emocional a las personas. Por eso tenemos que ponernos a cuentas, tenemos que hacer lo correcto. Si empeñamos nuestra palabra, cumplamos lo que dijimos para no ser deudores de nadie. ¿Cuántos de nosotros empeñamos nuestra palabra a la ligera y no cumplimos? Eso es deberle algo a alguien, ¿verdad? El decirle, sí llego a tal hora y no llego, y sí, voy a hacer esto y no lo hago. Eso es empeñar nuestra palabra y no cumplirla. ¿Cuántos de nosotros le debemos a alguien un te amo, un lo siento? ¿Cuántos de nosotros debemos a alguien un abrazo, un te extraño? ¿Verdad? Porque les digo, lamentablemente aún entre familiares a veces no nos hablamos, porque somos orgullosos, porque nos cuesta tanto decir un perdóname, lo siento, te ofendí, y tal vez aunque tú no hayas tenido la culpa, tú tienes que hacerlo para no deberle nada a esa persona. Si esa persona te perdona o no, ese ya es asunto de ella. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo correcto, como lo que leíamos ahorita, que todo lo que hagamos sea de palabra, ¿verdad? O de obra, lo hagamos como para quién? Para el Señor. Y Samuel entendía perfectamente esto, decía, aunque yo he sido juez, nunca he oprimido ¿qué? A nadie. Él podía utilizar su posición. ¿Cuántos en la actualidad vemos que tienen alguna posición, verdad? Alta en alguna empresa, en el gobierno, y cuántos
usan esa posición para oprimir a las personas, para hacerlas sentir mal. Si tú estás en una posición buena, en una posición cómoda, tú tienes que bendecir a las personas, tienes que orar por ellas, tienes que amarlas, tienes que decirles te amo, lo siento, tienes que abrazarlas. Muchas veces lo hemos dicho aquí, ¿verdad? ¿Cuánto hemos visto en los funerales, verdad? Cuando alguien muere y toda la familia ahí está pidiendo perdón, hasta el último momento, ya cuando esa persona no lo puede escuchar. Yo creo que el momento es ahora, como decía, el momento es este de aprovecharlo y de realmente hacer las cosas para el Señor. Y otra área en que no debemos deber nada a nadie es en el área espiritual también. ¿Podemos deberle algo a alguien en el área espiritual? Sí, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya vimos dos áreas en las que no debemos deberle nada a nadie. El área material y el área emocional. Pero creo que estas dos áreas son importantes, pero esta que vamos a ver es fundamental para cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque vamos a ver ahí el verso 23 y 24 de Samuel 12. ¿Ya lo tienen? Primera o segunda de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 12, que es donde estamos basando nuestra predicación de hoy. Y vamos a leer el verso 23 hasta el 25. Samuel, después de que les recuerda todo lo que el Señor hizo por el pueblo, cómo los sacó, cómo cuando se arrepentían, Él estaba con ellos y Él los sacaba adelante. Entonces, Él, ¿verdad? En el verso 23 dice, en cuanto a mí, vean lo que hace Samuel. Dice, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra quién, contra el Señor al dejar de qué, de orar por ustedes. Cuando tú no oras por las personas, ¿qué estás haciendo? ¿Pecando contra quién? Aquí lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice Samuel, no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Y luego más adelante dice, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Pero ¿se dan cuenta cómo podemos deberle algo a alguien espiritualmente si no oramos por ellos y si no les predicamos la palabra? Porque aquí Samuel lo dice, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, dice, y seguiré enseñándoles lo que es correcto. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos lo que es correcto y lo que no? Pero ¿cuántos de nosotros estamos enseñándoles a otras personas? Porque al no hacerlo, al no orar por ellos y al no predicarles la palabra, les estamos quedando a deber. Y cuando el Señor nos llame a cuentas, ¿qué le vamos a decir? Ah, es que no tuve tiempo, Señor. Es que me daba pena. Es que no querían escuchar. Acuérdense que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es predicar la palabra. Cuando el Señor nos llame a ese último viaje, ¿a cuántos le vamos a decir, Señor, sí fui y prediqué tu palabra, le hablé a mis vecinos, le hablé a mi familia? Y fíjense que eso me hizo pensar esto en esta semana, precisamente yo pensaba en eso. Y el Señor me puso que le hablara a mis primos, ¿verdad? Aunque no han querido escuchar, y les dije, Dios está con ustedes. Vamos a estar orando por ustedes. Si necesitan algo, aquí estamos. Pero lo importante es que vamos a estar orando por ustedes. Y eso es lo que tendríamos que hacer cada uno de nosotros. A lo mejor no puedes visitar en este momento a alguien, a tu familia o a alguien que tiene una necesidad, pero sí le puedes hablar por teléfono y puedes decirle, aquí estoy, voy a estar orando por ti. Porque si no lo hacemos, estamos emocionalmente debiéndoles a esas personas. Estamos espiritualmente debiéndoles a esas personas. Dice, es urgente que oremos y prediquemos la palabra de Dios. No estamos haciendo
lo que Dios nos mandó hacer. Dice Segunda de Corintios capítulo 5, y vamos a leer desde el 18 al 20, y esto es lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer. Dice, y todo esto es un regalo de Dios. Todo lo que menciona Pablo más arriba en los versículos anteriores, ¿verdad? Que está hablando de la salvación, de todo lo que Cristo hizo por nosotros, dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Dios nos reconcilió con Dios por medio de Jesucristo. Dice, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Dios nos reconcilió primeramente con Él, pero ahora Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí, la tarea de ¿qué? De reconciliar a la gente con Él. Y cuando no estamos reconciliando a la gente con Dios, le estamos quedando a deber en el área espiritual. Porque esa es la tarea que Dios nos mandó a hacer. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de ¿quién? De nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo nos dio ¿qué? La tarea de reconciliar a la gente. Y yo creo que en estos momentos, en donde a lo mejor estamos viendo más de cerca cómo muchos familiares se están enfermando, muchas personas cercanas a nosotros, ¿verdad? Están muriendo, como ha pasado con nosotros en lo particular, como, ¿verdad? Pasó con Eunice, que está también por ahí. Pero yo creo que para este último viaje tenemos que no deberle nada a nadie, así como lo hizo Samuel. Él sabía que hacía su último viaje, pero dice, yo quiero estar a cuentas y quiero entregar buenas cuentas al Señor. Yo te voy a pedir en este momento que tú pienses en algún familiar con el que no te hablas, en alguien con el que no le has hablado en mucho tiempo y Dios te ha estado pidiendo que le hables, te está diciendo que le hables, que te reconcilies, que ores por esa persona, aún te haya hecho lo que te haya hecho, así sea tu hermano, sea tu mamá, sea tu papá, sea tu familia, pero no le quedes a deber nada a nadie. Yo creo que este es el momento que si Dios nos llama a ese último, mira, yo siempre lo digo, cada que predico lo digo, no sabemos si este es el último momento en que tú y yo nos estamos viendo. No lo sabemos, porque Dios nos puede llamar a cuentas. Y ese es un hecho innegable, ese es un viaje que tú y yo vamos a hacer, queramos o no. Ese último viaje, donde Dios nos va a llamar a cuentas. Pero ¿estamos preparados? Podemos decir, como decía aunque yo saqué este dicho de Amado Nervo, ¿verdad? Que decía, vida, no te debo nada, ¿verdad? Vida, estamos en paz. ¿Cuántos podemos decir en este momento, no le debo nada a nadie? Estoy en paz con todos. No estoy enojado ya con nadie. Ya me reconcilié con esa persona que a lo mejor me hizo daño. Porque si no lo hacemos, le estamos debiendo a esas personas. Y Dios, ¿qué dice? Nos va a llamar a cuentas y nos va a pedir cuentas de todo eso. Entonces, yo creo que Dios en lo personal ha estado hablando mucho a mi corazón, ¿verdad? Porque a lo mejor hay alguien con que yo tengo que ponerme a cuentas. Porque a lo mejor a lo mejor no ponerte a cuentas, simplemente hablarle y decirle, ¿sabes qué, hermano, hermana, te amo, papá, te amo, ¿verdad? Porque también en el área emocional tenemos que hacerlo, en el área material, si tú le debes a alguien, si tienes una deuda con alguien, ve, págale, pero que estemos a cuentas para ese último viaje.
Porque leíamos al principio, dice, el último viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decidirlo, y a veces no nos permite ni despedirnos y nos vamos sin un adiós, sin un abrazo, sin un te amo, sin un perdóname. ¿Cómo queremos hacer nosotros ese último viaje? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar en paz, no deberle nada a nadie. Y esto es lo que hizo Samuel, ¿verdad? Lo entendía perfectamente. Dijo, aquí estoy, si le echo algo a alguien, díganmelo y me pongo a cuentas. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, tú y yo, ponernos a cuentas. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por su palabra? Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque en estos tiempos de dificultad también es un tiempo para reflexionar sobre nuestros caminos, sobre nuestro actuar, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor, para pedirte que tú nos muestres, Padre, si le debemos algo a alguien, Señor. Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos debiendo, Señor. Tal vez en el área material, tal vez en el área emocional y tal vez todos le debemos en el área espiritual porque tal vez a lo mejor no estamos orando por las personas, no les estamos predicando tu palabra, Señor. Pero hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, pero también te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a reconciliarnos con aquellas personas, Señor, a poderles decir un te amo, Señor, un lo siento, un perdóname, pero también, Señor, a orar por aquellas personas que necesitan sobre todo de ti, Señor, porque la gente se está muriendo sin tener un encuentro contigo, Señor, y nosotros les estamos debiendo a esas personas. Les estamos debiendo el poder orar por ellos, el poder hablarles por teléfono y estar orando por ellos, el poder predicarles tu palabra. Aunque no nos podamos reunir, sí lo podemos hacer por teléfono, Señor. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que tú nos ayudes a hacer lo correcto, Señor, a reconciliarnos con nuestros familiares, a reconciliarnos con las personas, con nuestros vecinos, a no deberle nada a nadie, para que estemos listos para hacer este último viaje, Señor, que sabemos que todos lo vamos a hacer. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Señor, que en lo material, en lo emocional y mucho menos en lo espiritual no le debamos nada a nadie, Señor. Que estemos en paz y que podamos decir, Señor, te pude servir, te pude amar, hice lo correcto. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu amor y gracias por cada familia. Bendice a cada familia y llénalos con tu presencia y con tu Espíritu Santo y danos la valentía para poder predicar tu palabra. Danos la valentía para poder perdonar, danos la valentía para poder reconciliarnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Pues bueno, gracias a todos por conectarse. Yo creo que Dios nos está hablando, ¿verdad? De manera, cada uno de nosotros sabe, ¿verdad? Lo que tiene que hacer en su corazón. Cada uno sabe las acciones que debe de tomar para poder no deberle nada a nadie, para que estemos en paz. Y yo te invito de verdad, si tú estás peleado con algún familiar, no te hablas, ¿verdad? Con alguien, es momento de llamarle y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, quiero estar en paz, no quiero deberte nada. Y sobre todo, que esas personas, si no conocen del Señor, puedan conocer del Señor y puedan conocer su palabra. Así es que yo creo que la palabra de hoy ha sido muy clara y pues que el Señor les bendiga. Y yo creo que es un momento para poder honrar a Dios, no solamente con lo que hacemos, sino también con lo que, ¿qué? Con lo que decimos.